El silencio, como el cristal y las reglas injustas, se hizo para romperse. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Ediciones Acal México, les agradezco que hayan respondido a la convocatoria. Como ustedes se darán cuenta, vamos a prescindir de la anestesia. Y frente a nosotros se va a practicar una disección política con toda la fiereza de la realidad y buscando sobre todo la objetividad, que nunca ofrece concesiones. Nuestro objetivo, al publicar un libro como este, no es de ninguna forma atacar a un hombre, sino invitar a la crítica, perseguir esos símbolos que al contacto con el aire mutan, se transforman, pero mantienen un metabolismo que devora nuevos conceptos, nuevas luchas, y que atrae hacia su órbita gravitacional todas aquellas luchas que puedan confundirse. Hace poco, cuando estábamos anunciando en Facebook este evento, alguien generosamente, que no lo estoy cuestionando, al compartir el cartel, puso: Mario Vargas Llosa, difusor del liberalismo, dicen. La distancia entre ese dicen y el argumentan que vamos a presentar son 224 páginas y 50 años de congruencia política. Muchas gracias y vamos a empezar con Ángel Guerra, quien nos va a ofrecer unas palabras. Son 15 minutos primero. Vamos a cambiar el micrófono cada 15 porque nos importa que en la hora y media que va a durar este evento sean ustedes quienes nos aporten preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Agradezco mucho y me honra la invitación que me hizo Atilio y que me hizo Jorge. Y además de eso, siento un gran placer en estar aquí en compañía de alguien a quien aprecio y quiero tanto como Atilio, y de la misma manera a José Gandarilla. Yo creo, después de leer detenidamente El hechicero de la tribu, el liberalismo, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, creo que es un libro extraordinariamente importante, muy oportuno, muy necesario. Creo que sí valía la pena que nuestro autor explicara por qué invertir tanto esfuerzo en un personaje como Vargas Llosa, particularmente si no es para hacer una crítica literaria, sino de sus ideas políticas. Y creo que Atilio tiene toda la razón. Podremos opinar lo que opinemos y tener todos los cuestionamientos, todos van a ser pocos, hacia la postura política y hacia la conducta como ser humano de Mario Vargas Llosa. Pero lo que no cabe la menor duda es que los sistemas que tiene el aparato de dominación para imponernos imágenes lo han colocado, además a través de ediciones tras ediciones, premios tras premios, artículos que se publican a la vez en casi todos los periódicos de habla hispana y se traducen a otros. Indudablemente, como dice Atilio, estamos en presencia de una de las figuras intelectuales más importantes de la derecha de habla hispana. Y por lo tanto, es un hecho objetivo que no podemos negar, y tampoco negar lo que más le preocupa a Atilio, que es el daño que ha podido hacer y sigue haciendo este personaje con las cosas que dice. Entonces yo pienso que el libro tiene ese gran mérito.
en que nos vamos a dar cuenta que Vargas Llosa es, como analista, como teórico, un don nadie. O sea, así como sentimos, yo en lo particular lo siento, una enorme admiración por este hombre como escritor. No solamente sus primeras obras, que considero las mejores, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Tía Julia y El Escribidor. Me recuerdo de La Guerra del Fin del Mundo, por ejemplo, un libro extraordinario que, a pesar de que era un tema tratado ya por escritores brasileños, La Revuelta del Sertão, pues aquí en esta novela Vargas Llosa logra transmitirnos todo ese contenido popular, ese gran movimiento de masas que se desarrolla al lado del fanatismo religioso, pero que tiene una serie de causas en la explotación tanto del imperialismo como de la oligarquía del nordeste brasileño. Recientemente, debo decir que me impresionó muy bien El sueño del Celta, y particularmente este personaje irlandés, revolucionario, antiimperialista, que en realidad, en condiciones muy desfavorables y muy difíciles, entrega su vida partiendo de una posición muy ingenua a, eso sí, defender a los pueblos del Congo y a los pueblos de la selva del Putumayo, explotados inmisericordiamente por una industria como la del caucho, que el capitalismo en ese momento demandaba caucho por millones, porque ya estaban las fábricas de Henry Ford lanzando el modelo T en cantidades como nunca se había visto. Y bueno, pues eso era una máquina, ese demanda de caucho era una máquina de moler hombres, mujeres, familias, tejido social en estos dos territorios, y también es una contribución importante de Vargas Llosa. Pero lo bueno que tiene Atilio es cómo él va desarmando con cada uno de los autores que va abordando Vargas Llosa. Bueno, lo primero que yo creo que es muy importante que Atilio nos hace ver es que no hace nada Adam Smith, donde está Popper, Aaron, y incluso hasta Ortega y Gasset, porque, bueno, pues estamos hablando de uno de los grandes economistas y filósofos, y además un hombre de una sólida formación humanista, que, bueno, pues aquí en el libro de Atilio vamos a ver en varias citas que él selecciona la diferencia que hay entre ese lado humanista y preocupado por el bien de la humanidad, por la justicia que hay permanentemente en Adam Smith, no obstante que no pueda discernir, como lo hizo Marx después, las esencias del sistema de explotación que estaba surgiendo, pero que lo diferencian enormemente de estos otros personajes que están tratados en la obra. Yo les voy a decir muy rápidamente, porque además aquí está Atilio el maestro y Atilio el periodista, el pedagogo. El libro consta de 10 capítulos en 233 páginas, es decir, es un libro que es fácil de leer por dos razones. Primero, porque es breve, y segundo, porque es un libro que se deja leer muy bien. O sea, yo estoy encantado con el libro, y es un libro que además uno va a tener ahí cerca, porque le va a venir muy bien en la batalla ideológica. El primer capítulo es la introducción. O sea, ¿por qué Vargas Llosa? Ahí es donde va a hablar. Él nos explica por qué
Vargas Llosa, y bueno, no voy a entrar en el libro porque eso ya es después que ustedes lo compren y lo lean. Pero es muy interesante todo lo que dice al respecto. Hay un segundo capítulo que es Cuba, Thatcher, Reagan. Este capítulo es importantísimo porque describe desde el punto de vista de los hechos históricos, desde el punto de vista de la situación de las condiciones objetivas, subjetivas, el tremendo salto mortal de Vargas Llosa de ser un fervoroso admirador de la Revolución Cubana a convertirse en un faldero y portavoz de Reagan y Thatcher. Es una cosa verdaderamente muy significativa. O sea, él y muchos otros pueden haber defeccionado, desertado, pero es que la deserción de él es de marca mayor. O sea, él va de apoyar una de las más grandes revoluciones de la historia de la humanidad, la Revolución Cubana, con además una cantidad de enormes aportes a eso que él llamaba el dogma, porque para él esa es otra cosa que Adilio me encanta, que es cómo desmonta toda esa idea de que el marxismo es un dogma. Tal vez Vargas Llosa siempre lo vio como un dogma, porque como él no estudió a fondo, como bien explicas tú, el marxismo, pues tal vez él nunca se dio cuenta de cuánta creatividad, cuánta frescura, cuánta rebeldía, cuántas posibilidades de desarrollar otros caminos, otras posibilidades que los revolucionarios anteriores y la teoría anterior no habían avisorado. Pero en realidad es un salto tremendo y no hay ninguna manera de explicar esto si no es por el oportunismo. Es imposible que una persona de ese salto tan grande. Incluso ahí cita Atilio algo que escribió Vargas Llosa, donde verdaderamente esa frase es fantástica. Él confiesa que se siente de lo más relevado porque ya Cuba le abrió fuego y bueno, eso ya lo libera de tener que seguir fingiendo esta cosa. Entonces sí, realmente es muy valiosa esa cita que trae Atilio. Por cierto, esa viene muy bien con la otra de Berto Padilla, en la que Berto monta un gran teatro y después confiesa que era que se había estudiado los juicios de Moscú. Y fue allí como si estuviera en los juicios de Moscú a escenificar un mea culpa y demás. Lo único que nadie lo torturó, nadie lo golpeó, nadie lo maltrató y a los 30 y pico de días estaba ya, a pesar de haber sido probada su actividad contrarrevolucionaria siendo un alto funcionario del gobierno cubano. No estamos hablando de una persona común que pasa a la contrarrevolución. Estamos hablando de un funcionario del gobierno cubano en el cual se deposita una enorme confianza económica, política, financiera, y de repente resulta que está reclutado por la CIA en manos de la contrarrevolución. Como dice Retamar, citado por Atilio, pues no fue por ninguna poesía que el personaje estuvo 30 y pico de días preso, sino por esto que ya yo he explicado. Desde luego yo no puedo dejar de decir que el caso Padilla es una de las cosas que más mal se han manejado en Cuba. En realidad era una coyuntura muy complicada, el país estaba bajo una amenaza de agresión tremenda, veníamos de una etapa de muy malas relaciones con los soviéticos y al mismo tiempo un aumento de la agresividad de Estados Unidos. Recuerden que estaba en desarrollo la operación Mangosta, que es la que sustituye la invasión de Playa Girón, que la dirigía personalmente al principio Robert Kennedy. Se crea ese gran centro de la CIA, el mayor que ha habido en el mundo en Miami, GM Wave. O sea que la revolución estaba en una situación de cerco, de sitio, y en esas condiciones yo recuerdo haber estado en una reunión con Fidel, con oficiales de la seguridad
discutiendo esto, y lo que más me impresionó siempre fue Fidel insistiendo en que no se fuera a ver que Berto Padilla era perseguido o censurado por su literatura. Y pidiéndole a los oficiales de la seguridad del Estado que trataran de revelar todo lo que fuera posible. Porque ya saben ustedes que cuando se revelan cosas, pues se les muestra al enemigo el modus operandi de uno, los contactos. Pero hay determinados momentos en que, bueno, se llega incluso a sacrificar algo en beneficio de que se comprenda. Yo me recuerdo, yo hablé con Julio Cortázar esta cuestión. No sé si ustedes se recuerdan que su nombre se puso en la lista. Él le mandó una carta a Aide Santa María explicándole qué fue lo que había ocurrido. Por ejemplo, a García Márquez le llegaron a poner el nombre, pero se movió rápidamente y dijo que, pero se lo pusieron sin contar con él. Y algo parecido le pasó a Cortázar. O sea, que se engañaron a los que se dejaron engañar. Porque los que tenían fe en la Revolución Cubana, los que sabían lo que era la Revolución Cubana, los que verdaderamente aquilataban a la Revolución Cubana, esos no fueron en modo alguno embaucados por toda el bulo que se echó a volar por los medios de comunicación internacionales de que se trataba de una represión estalinista, de que en Cuba venía el estalinismo, etc. Yo creo que uno de los grandes méritos de la Revolución Cubana es que, a pesar de las condiciones tan difíciles a que yo hacía referencia, a pesar de la enorme influencia que llegó a tener el experimento soviético dentro de Cuba, por razones obvias, porque, bueno, pues era el aliado fundamental de la Revolución Cubana en el orden económico, militar, político. Y además, hoy podemos pensar lo que queramos, pero si no hubiera existido ese amigo, los cubanos hubiéramos muerto como los comuneros de París, porque no habríamos podido de ninguna manera defender la revolución como la pudimos defender cuando empezaron allá el armamento soviético y todas esas cosas, porque los hombres que fueron a Playa Girón y vencieron en Playa Girón estaban altamente motivados y tenían una alta conciencia, pero si no hubieran ido bien armados, pues no hubieran podido lograr los resultados que tuvimos. Y tampoco el imperialismo temerle a Cuba, porque sabía que Cuba tenía armamento suficiente y además un pueblo que estaba dispuesto a defender la revolución. Luego pasa Atilio a Adam Smith, o la falsificación de una teoría, que bueno, ya el título lo dice todo. Hay un capítulo, el 4, sobre José Ortega Gasset, filosofía amena sin imaginación. Este título es terrible. El 5, pues sí, tal vez a Carpentier no le hubiera gustado mucho. Pero bueno, yo creo que Atilio en esto es muy honesto y además él argumenta por qué. Friedrich von Hayek, un fanático sin complejos. Esta época de ahora que es de fanáticos, no precisamente el tipo de von Hayek, sino del grupo este que se ocupa de la política de Estados Unidos hacia América Latina y hacia Venezuela, que son un grupo de fanáticos terrible, empezando por el Bolton. Karl Popper, o el cerrajero frustrado. Este es un capítulo buenísimo, que discute de una manera muy interesante las ideas de Popper citadas por Vargas Llosa y otras que se le olvidaron. Raymond Aron, El mundo sin el tercer mundo. Esto es muy graciosa la parte de Atilio constata que Vargas Llosa dice al final, bueno, pero este hombre no habla de América Latina ni del tercer mundo. Entonces, ¿cómo es posible que tú le tengas tanta admiración como pensador si para él no existe la gran mayoría de la humanidad? Y el 8º capítulo, que es Isaías Berlín, verdades y morales contrapuestas. El 9, Jean-François Ravel, profeta de las catástrofes, y es notable cómo en un autor tan pequeño y tan propagandista del imperialismo como este, Atilio logra sacarle un enorme provecho para la lucha
de ideas hoy. Y por último, liberalismo, democracia, análisis de una relación infeliz. Esta es una contribución importantísima de Atilio, que es diferenciar democracia de liberalismo. Está bueno ya de decir que democracia y liberalismo son dos caras de una misma moneda, son dos cosas distintas. La democracia viene del sanculotismo, viene de las revoluciones de los 20, de los 30, del 48, de la comuna, de la lucha de los cartistas, de las luchas obreras, tanto en Europa como en América Latina y en el tercer mundo. De ahí viene la democracia, no de los liberales. Yo recuerdo muy bien, Hobsbawm explica cuál era el ideal de los ilustrados. Y dice, lo que ellos querían era una asamblea de propietarios con un monarca. De propietarios, o sea, a ellos ni les pasaba por la mente el sufragio universal. El sufragio universal se lo ganaron las masas de París, los campesinos franceses, esos que pusieron en marcha la destrucción del aparato y del edificio de la dominación feudal y lo sustituyeron por un capitalismo al que trataron de arrancarle todo lo que pudieron en la etapa jacobina y en los procesos revolucionarios que vinieron posteriormente y que hoy están representados, como muy bien apunta Atilio, por los chalecos amarillos. Es una obra que todos nos va a dar mucho gusto leer, pero sobre todo es muy útil. Les digo que para esta etapa en que se está decidiendo el futuro de las ideas revolucionarias, en que se está decidiendo el futuro de la independencia de América Latina, en esa batalla que tiene como epicentro a Venezuela, pero que incluye a Cuba, incluye a Nicaragua e incluye a muchos destacamentos populares que están dándole una gran batalla al imperialismo y al neoliberalismo, como cita y argumenta Atilio con respecto a Argentina y a Brasil. Por ahora es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Siempre es muy emocionante escucharte. Ahora vamos a darle la palabra al doctor José Gandarilla, quien es en realidad miembro del equipo de ACAL México, me atrevo a presumir, gran amigo de la casa, autor de La crítica en el margen. Y bueno, pues 15 minutos, doctor. Bueno, agradezco la gentileza de ACAL de incluirme en la mesa de hoy y de continuar el diálogo con Atilio, que un poco el día de ayer iniciamos, y compartir también esta mesa con Ángel Guerra, a quien suelo seguir en sus atinadas reflexiones en la jornada y que pues nos ha puesto, digamos, a la mesa la primera parte del libro de una manera muy pertinente, lo cual no me exime, más bien retomo un poco el argumento desde ahí para ampliar, digamos, una reflexión hacia el terreno más actual, de un libro que considero es un libro importante. Es legítima la pregunta que hacía Ángel Guerra, en el sentido de por qué destinar un tiempo muy valioso en la figura de este personaje, que según nos informa incluso la presentadora de la edición, habría que nombrarlo casi que por su título nobiliario, ¿no? Además, otorgado, creo que todavía le tocó por el cazador de elefantes, ¿no? El anterior monarca, ¿no? Jorge Pedro Marqués de Vargas Llosa, para dar con precisión el nombre. Y digo esto del nombre porque el día de ayer mencionaba que el trabajo de Atilio con respecto a Vargas Llosa
en cierto modo, lo veo yo, analógico al esfuerzo que en su momento desde México hizo Enrique González Rojo con respecto a la figura de Octavio Paz, el político, ¿no? En un libro que Editorial Posada publicó con el título de El rey va desnudo. Y justamente el trabajo de Atilio nos permite mirar, por eso decíamos nosotros, en el llamado que hicimos al evento de ayer, la cuestión de tratar de explicar la grandeza literaria y la miseria política. En ese sentido, esa labor que en su momento hizo González Rojo, la veo también reflejada en el trabajo de Atilio Borón. Y esto es importante porque en Paz, en el caso de México, se sintetizaban muchos de los esfuerzos comedidos de una llamada intelectualidad oficiosa y defensora del grupo en el poder, hasta hace un tiempo hegemónico, vigente, y del que esperamos ahora desprendernos de estas condicionalidades tan fuertes del neoliberalismo que nos han heredado. De ese grupo, o a ese grupo, se refería Carlos Monsiváis como la primera generación de estadounidenses nacidos en México. Y creo que el hecho mismo ya de Jorge Pedro Marqués de Vargas Llosa como ciudadano español es aún más explícito que el caso de Octavio Paz. Naturalizado ya, oficioso defensor de los intereses políticos, tanto de los regímenes políticos anticuados, digamos, de monarquías representativas, como de lo dañino que ha significado el neoliberalismo para nuestra región. Y también para el caso de México. El caso de México en el sentido de una economía destrozada, con una gran desigualdad, una ampliación de la desigualdad y una gran concentración de la riqueza. El trabajo entonces que se puso a cuestas Atilio Borón es pertinente también en ese sentido, en la necesidad de recuperar, decíamos ayer y espero que Atilio profundice también el día de hoy, en la necesidad de tomarse en serio y de pensar al pensamiento conservador. En los siglos XIX, inicios del siglo XX, el pensamiento y la tradición filosófica humanística de América Latina se tomaba muy en serio esa labor de pensar. Gastón García Cantú, por ejemplo, en el caso de México. La reflexión sobre el pensamiento conservador, en la importancia que eso tiene justamente en la batalla de las ideas, en la batalla que se despliega en el terreno de no solo la discusión fina de los sistemas filosóficos, que lo hay en el libro, digamos, Atilio en ese sentido despliega una de sus herramientas de análisis más finas en el terreno del pensamiento filosófico, de la filosofía política. Pero también no solo en ese terreno, digamos, de las grandes doctrinas o los sistemas filosóficos, sino en la importancia de la disputa del sentido común y en la intención de modificar justamente el terreno que hasta ahora tiene ganado el neoliberalismo en el ámbito de la circulación más a ras de tierra de las ideas y del sentido de época. El rastreo y la posibilidad de cambiar hacia el ámbito de la izquierda, hacia el ámbito de las luchas por la justicia, la conquista de oportunidades, de derechos, de universalización de derechos, y sobre todo en el plano de disputarle a la ideologización del tema de la libertad, la oposición de un paradigma de la igualdad, es fundamental en el terreno de la disputa del sentido común.
Y ahí, evidentemente, el lugar de Vargas Llosa pues es muy significativo en el ámbito de la lengua hispana y también en el ámbito de, digamos, pues de el lugar que ocupa en los amplios medios de la industria cultural y en terrenos que son muchísimo más amplios del espacio público que ocupa en determinadas coyunturas, porque en cada una de las coyunturas siempre él está planteando esta especie de lugar común de identificación, en el sentido de que es en los liberales o en la ideologización de la libertad en donde se sintetizaría el problema de la conquista de la democracia. Y creo que la reflexión de Atilio, me adelanto un poco a la parte final, como bien hizo ya Ángel en señalar los contenidos de los 9 capítulos previos. El capítulo final es una reflexión muy interesante que sintetiza en buena medida planteamientos de Atilio, que ha venido trabajando en su labor, no solo en estos volúmenes donde compiló una reflexión muy pertinente de varios autores y del mismo sobre teoría política, sino se permite una reflexión actualizada y una tesis importante en términos de romper con esta especie de naturalizada identificación de liberalismo y democracia. Creo que es una tesis fuerte, en donde la utilización de la crítica y de la historización crítica de este personaje, de Vargas Llosa, sirve justamente para retomar la fundamentación fina que de cada uno de los autores identifica como no solo no desarrollada, en el caso de Vargas Llosa, sino en términos de plantear una lectura superficial. Superficial porque es correspondiente al hecho de su vulgarización, de la ocupación justamente de un lenguaje con una simplicidad tal que sea, digámoslo así, asequible, digamos, a un gran público en el ámbito de la construcción de esa ideología y de la conquista del sentido común. Me parece que uno de los elementos que queda muy claro no solo es digamos, pues la irresponsable reflexión que Vargas Llosa se plantea al recuperar el trabajo supuestamente con el cual se identifica, sino la reflexión fina de los fundamentos a que tendría que llevar una reflexión verdaderamente sistemática, profunda, de estos personajes para ampliar la crítica, es decir, para plantear lo que verdaderamente nos estarían proponiendo estos personajes. Atilio cita un trabajo este trabajo de Stonor, de la CIA y la Guerra Fría Cultural, en donde devana en este caso esta autora la figura de Isaiah Berlin, que es una de las figuras con las que más claramente se identifica, creo yo, de todos los que están mencionados en el registro de esos 8 autores. El caso de Isaiah Berlin, que además, dicho sea de paso, es un autor que se plantea en los exámenes de los suspirantes o aspirantes a filósofos políticos en ciertas universidades de acá. Siempre el texto de las 2 libertades, que también trabajas en el libro, se propone siempre como uno de los reactivos para el examen de filosofía política. Justamente porque en ese sentido, la figura de Isaiah Berlin, que ha estado tan claramente demostrada en su biografía como un personaje ligado a los intereses más oscuros de la CIA y claramente expuesto en esas vinculaciones, sin embargo, en la academia es presentado como un pensador inobjetable, con el cual tendría uno que medirse, ¿no? Cuando uno lee, digamos, este trabajo que bien cita Atilio y lo relaciona uno justamente con los posicionamientos de Vargas Llosa, se intenta establecer esa especie de afinidad con el autor y con el lugar que ocupó en un determinado momento este personaje Isaiah Berlin.
el texto de Atilio se permite, digamos, hacer una reflexión de largo plazo, arrancando con lo que ya expuso Ángel Guerra, y la pregunta legítima que plantea Atilio es no solamente la reflexión a propósito, parafraseando al propio autor, identificar el momento en que se jodió Vargas Llosa, como él decía, cuando se jodió Perú, sino un elemento que aquí me permitiría un poco, de acuerdo a la lectura que nos sugiere Atilio, él dice, más bien el personaje tenía una identificación no tan estrecha con el proceso revolucionario cubano. Yo lo veo más bien en términos de su ubicación dentro de la lógica de construcción del auge del boom literario y el lugar que ocupó ahí, y una identificación más bien superficial y de dientes para afuera dentro de ese proceso. Porque recuerden ustedes, en el ámbito de la construcción de los universos narrativos, el boom literario ocupa un espacio de construcción de una reflexión que, en cierto modo, oscureció no solo, digamos, la figura de las literaturas indigenistas, sino construyó todo un relato apropiado para los esquemas de la modernización de nuestros países en los años 60. Es decir, aunque está planteado en el terreno de la construcción de los universos literarios y narrativos, es un posicionamiento respecto al problema de hacia dónde debe conducirse el proceso de la modernidad específica de nuestra región y de la actualización de ese proyecto de la modernidad como proyecto de modernización. Y ahí entonces la figura, digamos, con la cual tiene que oponerse Vargas Llosa sería a esa miserable labor que se puso a cuestas en términos de polemizar o de reñir con la llamada, lo que él llama la utopía arcaica. Es decir, el universo literario que está sintetizado en Arguedas, pero que podría ser sintetizado en el caso de las literaturas mexicanas en la figura de Rulfo o de Rosario Castellanos. Es decir, que toca no solamente al término de su posición política, sino que la narrativa que ahí se plantea es una manera de sintetizar el proyecto de modernización y hacia dónde se conduce ese proyecto de modernización. Es decir, en términos finos sería la idea de que la cultura nacional se plantea en un cierto terreno de los universos de la modernización como urbanización, como un proyecto de una cierta racionalidad, y rompiendo con lo que podría ser el otro esquema de donde ni siquiera era, en cierto modo, argumentado por Arguedas, que el que verdaderamente lo argumentaría en esos términos, quizás hubiese sido este marxista que murió muy tempranamente, ni siquiera a los 45 años, Alberto Flores Galindo, en Buscando un Inca, la llamada utopía andina. Y en Arguedas está sintetizada en el sentido de cómo se injerta, en el sentido martiano, cómo se injerta el proyecto que nos viene desde fuera como una tendencia con la cual hay que relacionarse y en la cual hay que tener la capacidad de absorber, pero desde un posicionamiento en donde la raíz profunda de la América, como diría Martí, de nuestra América, la América antigua, la América indiana, tiene la capacidad de recibir ese injerto y producir esa especie de universo literario complejo, lingüísticamente complejo. Arguedas lo imagina en el sentido de que él habla el quechua e integra el español dentro del quechua para crear ese posicionamiento. En ese sentido, digamos, estamos ante un terreno que, aunque está enclavado en el debate de lo literario, es un debate fundamentalmente político, en el sentido de cómo se incorpora la heterogeneidad histórico-estructural de nuestra región como posibilidad de construcción de sociedades justas, democráticas y plenamente nacionales. Evidentemente, el compromiso de Vargas Llosa, que la respuesta a cuándo se jodió Vargas Llosa, pues sería en la sustitución de esa posibilidad y su compromiso claro con el neoliberalismo. Aquí estamos ante un caso semejante a lo que uno podría plantear en términos de si en un cierto momento la generación de la escuela de Frankfurt, se preguntan algunos, perdió el compromiso. Bueno, no perdió el compromiso. Simple y sencillamente se comprometió con el otro campo.
se comprometió con el campo de poder. En el caso de Vargas Llosa esto sería muy claro en el sentido de la vinculación que va desarrollando y profundizando con la sociedad montpellerán como integrante, como miembro. Es un examen que hay que dar. ¿Qué tipo de personajes y de qué modo se integraron a la internacional neoliberal? En el caso de México, evidentemente, pues sus primeros personajes, pues nada más y nada menos, el padre de los Salinas, como miembro integrante de la Montpellerán, el que fue secretario del Banco Central en el gobierno posterior a Cárdenas. Y este es el proyecto en donde nuestro gran literato está comprometido. Yo creo que la labor del libro de Atilio es desmenuzar en cada uno de estos elementos, no solo la pobre lectura de la biblioteca política que tiene Vargas Llosa, sino el explicitar ese compromiso que él ha adquirido con los intereses más retrógrados para nuestra región, en el sentido de la posibilidad de construcción de una sociedad democrática, nacional, en el sentido de que la nación la integramos todos, y de ese privilegio a la igualdad ante el privilegio de la libertad. Muchas gracias. Vertiginoso y emocionante, como se los prometí, y sin anestesia. Así, le doy la palabra ahora al doctor Atilio Borón. Muchas gracias, doctor, por todos sus esfuerzos. Por favor. Funciona el micrófono, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecer a los amigos de la editorial ACAL publicar este libro. Realmente, por todo tanto, realmente mi agradecimiento a Ángel Guerra, a José Caldarilla, de Gandarilla, ¿verdad? Realmente por el esfuerzo que han hecho en leer esta obra. Y bueno, explicar, ¿sí? ¿Usaste el micrófono? Ay, perdón, hola, bueno. Bien, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿no se acoplan los dos? No. Bien. No, le decía, agradecer a la gente de la editorial ACAL, por supuesto a Ángel y a José Gandarilla por todo esto, y explicar algunas de las cuestiones que me han planteado y dejar abierto, por supuesto, sugerencias que puedan venir de ustedes, que han mostrado interés en venir a conversar acá. Yo creo que mi campo de reflexión permanente ha sido desde siempre la teoría política, la filosofía política, ¿no es cierto? Y pensar eso que en el 92 dijo Fidel en un discursito de 7 minutos, porque se atuvo con la rigurosidad con que él asumía sus compromisos. Estaban todos una serie de presidentes y primeros ministros de la mayoría de los países del mundo. Era la primera cumbre de la Tierra en 1992, ¿verdad? Por los 500 años del descubrimiento de América se aprovechó esa ocasión, y a cada uno le dieron 7 minutos. Y Fidel utilizó 7 minutos, empezando con una expresión así enigmática, dice, hay una especie que está en peligro de extinción, ¿no? Y poco creó un suspenso y dijo, y esa especie es la especie humana. Y hace un análisis en esos breves minutos de por qué el capitalismo, ¿verdad?, que convirtió la naturaleza, que convirtió a los hombres y a las mujeres, ¿verdad?, en mercancías, lleva al mundo a su destrucción. Hubo sonrisas socarronas en ese momento, ¿no? De eminentes mediocridades, valga el retruécano, ¿no? Eminentes mediocridades como Carlos Menem, como Salinas de Gortari, como Alberto Fujimori, como George Bush padre, que se miraban, intercambiaban sonrisas burlonas mientras hablaba el comandante, como diciendo, ¿de qué habla esto? Bueno, los hechos le dieron la razón, lo absolvieron una vez más a Fidel, ¿verdad? Y esta referencia a Fidel está directamente relacionada a por qué me dediqué a estudiar el pensamiento de Vargas Llosa. Más que el pensamiento de él, la manera como él, de una manera extraordinariamente inteligente y seductora, hace el planteo del liberalismo que hoy en día se ha convertido en un sentido común en nuestras sociedades. Y no solamente en los ámbitos académicos y politizados, ¿verdad?, sino inclusive a nivel de todas las capas y clases sociales, aún de las capas más oprimidas y castigadas por el capitalismo, que piensan que realmente el mercado es un buen asignador de recursos. Y que, como en mi país, por ejemplo, fíjense ustedes la penetración que ha tenido esas ideas liberales expuestas con un arte sublime por Vargas Llosa,
que hace que la gente diga, bueno, tuvimos una fiesta en los 12 años del kirchnerismo y ahora tenemos que pagarla. Eso te lo dice la gente de pueblo, me lo ha dicho a mí, gente, digamos, en los sectores más postergados de la sociedad argentina, que fueron incorporados, digamos, que se les crearon universidades en los barrios populares, como una, la que enseño yo, la Universidad de Avellaneda, ¿verdad? Y que sin embargo, producto de esta propaganda fenomenal, consideran que todo aquello no fue simplemente un ejercicio democrático, de ampliación de derechos, de profundización de derechos, sino que fue una fiesta populista. Y ahí aparece, digamos, algunas otras figuras que hablan del populismo, ¿verdad? Y que ahora llegó la hora de pagar la fiesta. Y eso porque, bueno, las leyes del mercado son leyes inexorables y deben ser respetadas. Y entonces, la pregunta de Vargas Llosa, de por qué Vargas Llosa, y la respuesta sumaria, podría serle una cosa muy larga, es que Vargas Llosa es el gran propagandista del pensamiento liberal. No hay otro. Yo te diría, no hay otro en el mundo, Ángel y José, no hay otro en el mundo, ¿verdad? Incluso en el mundo anglosajón. La única comparación posible que yo podría hacer sería Milton Friedman, ¿verdad? Cuando en el año 76 publica aquel libro llamado Libertad de Elegir, pero que se publicó simultáneamente en más de una treintena de países, en todo el mundo, año 76, ¿verdad? Cuando ya se venía con fuerza toda la oleada neoliberal, neoconservadora, acompañado por una serie de videos extraordinarios, ¿verdad? Eso tuvo un gran impacto, fundamentalmente en el mundo anglosajón y menor en el mundo latinoamericano. Acá en México, inclusive, en aquellos años, a través de una institución como el CESTEM, ¿verdad?, que existía en aquella época, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, no sé si todavía sigue funcionando, bueno, convocó a una serie de autores, entre ellos estaba yo, para escribir una especie de refutación a Milton Friedman. Pero la penetración de la idea de Milton Friedman era una penetración que llegaba al mundo académico, ¿verdad?, colonizando las universidades, colonizando las escuelas de economía, pero también las escuelas de sociología, de ciencia política, en toda América Latina, y llegaba a los estratos gubernamentales. Pero uno podía en vano pararse en un pueblito, digamos acá de México, ¿no es cierto?, y preguntarles por Friedman y las ideas de Friedman, y nadie entendía nada, ni lo conocían, no sabían quién era. En cambio, Vargas Llosa lo conoce todo el mundo. Vargas Llosa es un autor que hoy en día ustedes van a los sectores más postergados inclusive y oyeron algo de él, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero porque es un escritor formidable. Digo, alguna gente me dijo a mí, bueno, ¿por qué vas a estudiar a Vargas Llosa, que ya no escribe como antes? Bueno, ojalá que no escribiera como antes. Sigue escribiendo, porque este libro, ¿verdad?, La llamada de la tribu, que es el libro al cual yo hago toda esta réplica, este libro está muy bien escrito. Claro, no es como los grandes libros de él, no es como Conversación en la Catedral, o La Casa Verde, o La Ciudad y los Perros, o el que tú mencionabas recién, La Guerra del Fin del Mundo, La Guerra del Fin del Mundo, o El Sueño del Celta, donde aparece ese personaje maravilloso, ¿verdad? Pero la seducción que ejerce Vargas Llosa con su escritura es algo formidable. A mí me gustaría que fuera un pésimo escritor, porque entonces la gente no lo lee. Pero es un gran escritor, primero. Segundo lugar, está montado en la cima de un inmenso aparato cultural de divulgación a partir del control prácticamente monopólico de los medios de comunicación de masas que existe a nivel mundial. Yo ahí pongo algunas cifras muy concretas. Se espera que en los próximos años haya solamente 3 grandes cadenas de televisión que van a producir más del 80% de la información que vamos a consumir en todo el mundo. Ese fenómeno es un fenómeno, digamos, de concentración fenomenal. Y ahí, como una figura central en el mundo hispanoparlante, y como decías bien Ángel, inclusive traducido a otras lenguas, está Vargas Llosa. Y está Vargas Llosa. Y es realmente, por lo tanto, importante salir a discutir con él. Él tiene una frase de la cual yo me tomo mucho, que se debe haber arrepentido él cuando lo dijo, que creo que está en El pez en el agua, que es una especie de primera autobiografía de él, porque su ego es tan monumental que periódicamente escribe su autobiografía, no es la única. Esta sería la tercera, claro, sería la tercera autobiografía de Vargas Llosa, ¿no es cierto? En El pez en el agua, él dice, ¿cuál es la virtud de un escritor? La virtud de un escritor es decir mentiras que parezcan verdades. Y a mí me parece que esa frase es fenomenal. Mentiras que parezcan verdad. Este libro está lleno de mentiras
pero que parecen verdades, que a un público que no está muy atento, que no está muy al tanto de los debates teóricos contemporáneos, que no conoce lo que ha sido el pensamiento de Adam Smith, o de Hayek, o de Aron, o de Isaiah Berlin, o de Jean-François Revel, o el mismo Ortega y Gasset, quien no está muy familiarizado, compra todo esto que dice él. Y por lo tanto es peligrosísimo. O sea, lo que él piensa se difunde en todo el mundo. Las críticas que él ha hecho a todos estos gobiernos progresistas en América Latina reverberaron por todo el continente. Todos los grandes diarios monopólicos o semimonopólicos de América Latina reproducen textualmente los discursos y el artículo que él publica. El ataque feroz que lanzó contra López Obrador cuando se insinuaba su posible postulación presidencial, ¿no es cierto? Es un ejemplo de cómo él, además, es un autor, un literato que interviene activamente en política. Es lo que llamamos un intelectual público, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de un enorme intelectual como Gabriel García Márquez, que fue la gran figura del boom, ¿no es cierto? La gran figura del boom fue, para mí, por lo menos, García Márquez, y Vargas Llosa en un escalón un poquito más abajo, no mucho más abajo, un poquito más abajo, pero García Márquez no fue un intelectual público. García Márquez prácticamente concedió 2 entrevistas, si no leí mal, acabo de leer un libro ahora sobre el boom, muy interesante, hecho por un escritor catalán, y en donde hace todo un relevamiento muy interesante de los autores del boom, Carlos Fuentes, por supuesto, uno de ellos, muy importante, pero dice, bueno, García Márquez no concedía entrevistas, y a instancias de la gente, Carmen Balcells, ¿no es cierto?, la superagente literaria de todos estos autores, logré conseguir una cuando ya estaban las postrimerías de su vida. Fue la segunda entrevista pública. O sea, García Márquez, que tenía posturas políticas muy buenas, nunca fue un intelectual público y por lo tanto sus ideas no tenían esa circulación. Eso entonces me atrajo a estudiar a Vargas Llosa. Lo otro, yo estoy siempre, desde hace mucho tiempo, preocupado por el tema de los intelectuales, que creo que desempeñan un papel fundamental. En la dominación política, contar con los intelectuales es algo absolutamente decisivo. Si perdemos la batalla de las ideas, perdemos la capacidad de gestión política y de control política. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó con Vargas Llosa? Yo ahí lo digo, bueno, ¿cuándo se jodió Vargas Llosa? Parafraseando el famoso diálogo de ese maravilloso libro que es Conversación en la Catedral. Y yo creo que hay una fecha, el cambio fundamental de él se da poco después de junio del 71, y me voy a permitir leer brevemente un pasaje de la entrevista que le hace un periodista peruano, César Hildebrand, a Vargas Llosa, que se publicó en la revista Caretas en junio de ese año. Es un poquito larga, pero vale la pena para entender lo que vos decías, Ángel, el salto monumental, el salto mortal que pega Vargas Llosa. Estamos en el año 71. Había pasado ya el episodio Padilla en Cuba. Y entonces lo entrevistan a Vargas Llosa. Y esto es lo que dice. Y esto es lo que a mí me significó, bueno, un desafío enorme, tratar de descifrar esto, ¿verdad? Dice él, cierta prensa, páginas 38 y 39, para los que tengan el libro. Páginas 38 y 39. Dice Vargas Llosa, cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la revolución cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Repito, esto es Vargas Llosa, no Atilio Borón el que habla, ¿no? Así es. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevados a cabo en condiciones verdaderamente heroicas, que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social, dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es en ese
en uso de ese derecho socialista y revolucionario que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural, que he criticado lo ocurrido con Heberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que crea legítimo, porque esta es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engañe. Con todos sus errores, la revolución cubana es hoy mismo una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no?, le dice a su interlocutor. Esto es Vargas Llosa en el año 71. ¿Qué pasó después? ¿Verdad? Porque ustedes ven, digamos, yo podría haber suscrito palabra por palabra lo que él dice ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después con Vargas Llosa? Mucha gente me dice, bueno, lo que pasó fue que lo compraron. No es tan fácil. Yo creo que es una respuesta parcial. Yo creo que Vargas Llosa tiene un talón de Aquiles, y el talón de Aquiles es su susceptibilidad y su indefensión ante los halagos, ante los premios, ante el reconocimiento, ante los honores, y de alguna manera él empezó a ser seducido por una pandilla de gentes vinculadas a la CIA, al Congreso por la Libertad de la Cultura, lo que está dicho en el libro de Frances Turner, lo que expresa muy bien en varios de sus escritos Roberto Fernández Retamar, que ya desde el año 67 se lanzaron a atraer a sus filas a Vargas Llosa. Esto no fue casual, ¿verdad? Cuando él recibe el premio Rómulo Gallegos, ¿no es cierto? Ahí empieza una operación de seducción, y en donde salieron materiales en donde el propio Rodríguez Monegal le escribe, no recuerda quién, otro, diciéndole, bueno, vamos acercándonos a Mario, porque Mario nos va a escuchar y Mario finalmente va a estar con nosotros. Y realmente lo lograron, pero no por el dinero. El dinero vino después. O sea, yo creo que este salto monumental se explica fundamentalmente por ese ego no menos monumental que tiene un personaje como Vargas Llosa, que lo lleva a producir 3 autobiografías a lo largo de su vida. Es cierto que es un hombre mayor ya, pero bueno, ya como una es mucho, con 2, bueno, y 3, pero bueno, lo ha hecho, y yo creo que el factor dinero vino después. Lo importante fue eso. Ahora, porque este texto que les acabo de decir es de junio de 1971. Y entonces, para mí, una gran incógnita, ¿qué pasa con los intelectuales de izquierda? ¿Por qué? Porque Vargas Llosa no es el único que se pasa de bando, ¿verdad? Un caso que a mí me afectó personalmente mucho, porque bueno, yo tenía una enorme estima por él, es el caso de Lucio Coletti, un gran filósofo marxista italiano. Acá en la UNAM lo hemos enseñado en más de un curso, ¿verdad?, en los años 70. Sus análisis del marxismo y Hegel, por ejemplo, en 2 tomos publicados acá en México, una obra maestra, digamos, la vanguardia de la reflexión filosófica marxista en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo termina Lucio Coletti? Como diputado de Berlusconi, diputado de Forza Italia, ¿no es cierto? Y lo mismo otra gran pensadora marxista italiana, maoísta, que llegó a ser amiga de Mao, como María Antonieta Macchiocchi, que se pasa a las filas de Berlusconi. Y bueno, ¿cuántos ejemplos tenemos en México? Podríamos seguir todas las noches en México, en Argentina, en Chile, de gente de izquierda que se pasan al otro lado. Evidentemente hay un factor, la hegemonía ideológica del capitalismo, de la burguesía mundial, es muy grande, ¿no es cierto? Han dominado las universidades, entregan los premios, producen los estímulos necesarios para las carreras en el mundo académico, te publican o no te publican si estás dentro del pensamiento adecuado. Aislarte de ese pensamiento, criticarlo, te obliga, digamos, poco menos que a sobrevivir, no sé, como chofer de Uber, ¿no es cierto?, en muchos casos, en muchos países. O sea, hay una hegemonía cultural que hace que atraiga a todos estos intelectuales, la desilusión, la indefensión, ¿verdad? Y bueno, y ante ellos muchos, y acá no tengo tiempo, toman como reacción pasarse al bando enemigo, decir, bueno, me equivoqué, lo mío fue una utopía,
un pecado de juventud, ¿no es cierto? El mismo Lula lo dijo, a mí me dolió mucho, cuando dijo, bueno, de joven ser socialista era una necesidad, pero ¿quién puede ser socialista después de cumplir 60 años? Yo cuando escuché eso, ya había pasado hacía rato los 60, seguía siendo socialista, y la verdad me pareció una observación de mal gusto de Lula, pobre, que está injustamente preso, él como tantos presos políticos en toda América Latina, ¿no es cierto?, en este país, perdón si lo digo, pero yo creo que lo podemos decir, como en la Argentina tenemos una tragedia, en Ecuador está Jorge Glass preso, Lula preso en Brasil, ¿verdad? Esto es parte de todo ese inmenso aparato de dominación y de atracción y de castigo al pensamiento disidente. Ahora, esto un poco es parte de la explicación de por qué Vargas Llosa. Lo otro, ¿qué dice el libro? Bueno, se ampara en una serie de autores que presenta de una manera muy sofística, verdaderos sofismas, falsedades, ¿verdad? Y hay uno a quien realmente, pobre, no le perdona la vida, y es Adam Smith. Antes quiero decir, antes de pasar muy brevemente a esto, ¿no es cierto?, de Adam Smith, que él en algún momento habla de su propia conversión, ¿no es cierto?, y dice, bueno, los acontecimientos de Checoslovaquia, lo de Cuba con el caso Padilla, etcétera, pero dice, lo decisivo fue cuando pude tener una cena con Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Que él relata, una cena con Margaret Thatcher, y que él relata muy bien acá en este libro, y en donde dice, bueno, yo me preguntaba, dice, si valía la pena o no, y realmente después de escucharla, una mujer que revolucionó en libertad a Gran Bretaña, que hizo de Inglaterra un país moderno, competitivo, con una educación de calidad, etcétera, etcétera, que impuso los principios del liberalismo, realmente fue la que me convenció, ¿no es cierto? Y junto a eso agrega, y también una entrevista con Ronald Reagan, nada menos, ¿no es cierto? En donde dice, bueno, se notaba que Reagan no tenía el manejo de las categorías teóricas que de alguna manera tenía la Thatcher, no es que dice que la Thatcher tenía mucho, pero algo tenía, Reagan no tenía ninguno. Claro, Reagan había declarado poco antes de esa entrevista con Vargas Llosa que él no había leído un libro nunca en su vida. Dijo textual, dijo, solo he leído historietas de cowboys, eso fue lo que dijo. Y sin embargo, estos dos personajes fueron vitales en la transformación de Vargas Llosa, y yo entonces hago una comparación muy biliosa, como me dijeron algunos, diciendo, bueno, si San Pablo se convirtió al cristianismo en el camino de Damasco porque apareció nada menos que Jesucristo de una nube, bajó y dijo, ¿por qué persigues a mis apóstoles? Y Pablo, que era un inquisidor en contra justamente de los apóstoles y los discípulos de Cristo, bueno, Vargas Llosa desciende mucho porque de Cristo que aparece frente a San Pablo, él con Margaret Thatcher y Ronald Reagan ya produce su conversión del camino de Damasco. Rápidamente así que escucho los comentarios de ustedes. Sí, lo de Adam Smith, que es muy simple. Vargas Llosa permanentemente plantea, ¿no es cierto?, Adam Smith, ¿no es cierto?, ya está, como aquel que elaboró la gran teoría de la mano invisible del mercado. Cuando uno estudia a fondo el pensamiento de Smith, que es un gran autor que tenemos que recuperar, porque la derecha se ha apropiado de él, lo ha desfigurado de una manera salvaje, y dice, Adam Smith, la mano invisible. Adam Smith escribió dos libros enormes, el Tratado de los Sentimientos Morales y la teoría, la investigación sobre la riqueza de las naciones, ¿verdad? Una vez en cada libro usa la expresión como si hubiera una mano invisible. Una expresión, digamos, que yo digo tiene que ver con la narrativa, pero no con la teorización. Pero fue apropiado eso, ¿no es cierto?, por los autores de la tradición liberal, para decir, bueno, el mercado tiene una mano invisible que asigna de manera eficiente y racional los recursos de una sociedad. ¿Creía en eso Adam Smith? Miren, les digo dos citas muy breves, página 61, señora, para que lo pueda seguir. Los amos, se refiere fundamentalmente a los comerciantes, industriales y terratenientes. Adam Smith dice, raramente se reúnen, aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en una componenda para aumentar sus precios. Es imposible que ninguna ley evite este tipo de encuentros o hacer que ellos sean consistentes con la libertad y la justicia, pero la ley no debe hacer nada que facilite tal tipo de reunión y mucho menos que las torne necesarias.
Y a continuación dice, los patronos, siendo siempre pocos en número, pueden asociarse mucho más fácilmente, y la ley además autoriza o al menos no prohíbe tales asociaciones, mientras que sí prohíbe las asociaciones de los trabajadores. No tenemos leyes del Parlamento en contra de combinaciones encaminadas a bajar los salarios, pero tenemos muchas que penalizan las combinaciones, o sea, los sindicatos obreros, que desean aumentarlos. Los patronos están siempre y en todo lugar en una suerte de asociación tácita, constante y uniforme para impedir el aumento de los salarios. Fin de la cita. Esto es Adam Smith. ¿No es lo que enseñan en las escuelas de economía? Y por supuesto estos párrafos de Smith no los presenta de ninguna manera el libro de Vargas Llosa, de ninguna manera. Por eso digo que hay una tergiversación salvaje. Y termino con una breve referencia. Yo creo que el eje fundamental, argumentativo, es demostrar, como se señaló acá, que liberalismo es una cosa y democracia es otra completamente diferente. Y que cuanto más democracia haya, menos liberalismo va a haber. ¿Por qué? Porque la democracia significa, en términos técnicos, teóricos, ¿verdad?, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el liberalismo significa gobierno de los mercados, por los mercados y para los mercados, ¿no es cierto? E inclusive se le escapa a Vargas Llosa algunas citas que yo tomo por ahí, que no se me escaparon a mí, por ejemplo, de Popper, e incluso otra por ahí de Isaías Berlín, en donde se refieren ellos al hecho de que el tema de la libertad de mercado puede convertirse, ¿verdad?, en algo así como encomendar al lobo cuidar del gallinero o al lobo cuidar de las ovejas, ¿verdad? O sea, el liberalismo, ¿de dónde sale? Bueno, fundamentalmente como creación teórica de la obra de John Locke y luego los federalistas americanos. Y los federalistas americanos se cuidaron muy bien de no incluir la palabra democracia en la Constitución de los Estados Unidos de América, que no es un dato menor. La Constitución de los Estados Unidos no menciona en ningún momento, ni en el texto original de la Convención de Filadelfia, ni en las enmiendas posteriores, no menciona la palabra democracia. ¿Por qué? Porque no creían en la democracia. Incluso yo ahí me meto mucho con Hamilton y algunos de ellos, ¿verdad? Hamilton, que fue el gran creador del proteccionismo, ¿verdad?, diciendo de que el pueblo es la bestia a domar, así lo dice. Hay todo un debate, incluso hoy todavía, entre los historiadores americanos sobre el significado de esas palabras, pero las palabras las dijo. Lo que no hay duda es qué es lo que quiso decir, pero las palabras fueron: el pueblo es la gran bestia a domar, ¿no es cierto? Bueno, y esa es la tradición liberal. La tradición democrática, ¿de dónde surge? Lo dijo Ángel, surge de las luchas populares, surge incluso teóricamente en la filosofía política de Rousseau. Rousseau es el padre del pensamiento democrático, y a partir de ahí todos los desarrollos que toman, ¿verdad?, la tradición del pensamiento socialista y que se enriquece con las luchas sociales, por supuesto la comuna, la revolución del 48 y luego la revolución rusa, la revolución china, la vietnamita, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, digamos todos estos procesos en donde el pueblo se empodera y trata de hacerse dueño de su destino. El liberalismo no tiene nada que ver con eso. El liberalismo es una doctrina que protege los derechos individuales, ¿no es cierto?, de la coacción que puede ejercer, según ellos, inevitablemente los mercados, el Estado. Protección de los derechos individuales contra la coacción estatal. Por eso el título de Vargas Llosa. ¿Por qué es la llamada de la tribu? Porque al notar él lo que ha venido ocurriendo en América Latina, el avance de esto que grotescamente se denomina populismo y que engloba procesos tan diferentes que van desde la Revolución Cubana hasta el proceso bolivariano en Venezuela, la Revolución Ciudadana en Ecuador, el kirchnerismo en la Argentina, el gobierno de Lula, lo de Evo en Bolivia, etcétera. Él lo que dice es que esto significa una regresión, abandonar el individualismo en aras del colectivismo uniformizante que penaliza la innovación, que penaliza la libertad individual, que nos hace a todos volver a la horda primitiva, en donde aquel que se diferencia, aquel que piensa distinto, aquel que expone su idea es condenado al ostracismo o a la muerte, dice. Y esto es lo que está pasando hoy, en este momento, por el avance fenomenal de las ideas colectivistas en el mundo que se expresan inclusive en los países del mundo europeo. Por esto me pareció fundamental terminar el capítulo analizando, desmenuzando, como se dijo muy bien acá, uno por uno los argumentos de estos autores y planteando
¿no es cierto?, la radical distinción entre liberalismo y democracia. Nosotros queremos democracia. El liberalismo, ¿verdad?, ha sido antidemocrático en todas sus concreciones históricas y ha sido también antidemocrático en sus planteamientos de carácter teórico. No hay en John Locke, no hay en los federalistas, no hay en Alexis de Tocqueville, para venir al siglo XIX, una propuesta a favor de la democracia. En el caso de Tocqueville hay un estudio de la democracia, pero que ve a la democracia como una catástrofe que viene avanzando a lo largo de los siglos y arrasando con las instituciones de la libertad. Y eso me parece entonces que es fundamental para clarificar el debate actual de América Latina. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba al principio, esta es una invitación a la crítica. Para nosotros, los que estamos aquí congregados, quizás para muchos de nuestros lectores, liberalismo como concepto puede sonar a un fomento a la libertad. Los invitamos a pensar libertad para quién, y así con cada uno de los conceptos. Por uso de sala, tenemos hasta las 9:15, entonces podemos hacer todas las preguntas que ustedes quieran a nuestros panelistas. Si alguien quiere iniciar el diálogo, ¿tú? Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres expresarla? Pero que no se va a escuchar en la grabación, que ¿Sí? acerca del micrófono. No, pero es que para la grabación necesita, para la transmisión en vivo. Exacto, pues. por toda la serie de ideas que se han vertido, y bueno, tuve la suerte de, digamos, revisar el libro de alguna manera, y desde ayer, pero ya no tuvimos tiempo de platicarlo porque siempre hay mucha gente que quiere hablar, traía a colación yo un libro que en su momento fue publicado en el CEIC, todavía estaba Pablo González Casanova en el 2000, 5 años después de que fuera publicado en inglés, de Helen McIntosh, Democracia contra Capitalismo, que yo creo que iría muy bien con tu libro, Atilio, porque plantea justamente este robo que el capitalismo ha hecho de la teoría democrática, y yo creo que con el cierre que has dado es muy importante hablar de esta ruptura entre individualismo y colectivismo y comunidad, porque es justamente ahí donde está el nudo y donde el sentido común ha sido copado también por esta idea del emprendedurismo y que los problemas son individuales, particulares y no de los colectivos. Entonces, para abundar en esa cuestión. Adelante. No se escucha nada. Se está transmitiendo, perdón. Esto se está transmitiendo en tiempo real y hay mucha gente que está enganchada en el resto de México. Que se vayan acercando acá. Somos muy inocentes y no tenemos. Sí, gracias. Mi pregunta es esta. ¿Cómo hacemos para ganar la batalla de posiciones y la batalla de ideas cuando la derecha y el liberalismo es tan seductor para la clase media? ¿Cómo ganamos esta batalla? Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera pasar? Sí, por favor. Mi pregunta va muy relacionada a la última, sobre todo por el caso chileno. Un gobierno neoliberal que ha abrazado las falacias, la comunidad académica desafía al gobierno en relación a interpelarlo sobre los enunciados que hacen. Y volviendo a la conversación que tienen ustedes con la importancia de los intelectuales en las formas de gobierno, ¿cómo, en este caso, cómo se puede combatir cuando no tienen argumentos, cuando no tienen la razón, cuando los intelectuales ya le dan la espalda, cuando ni siquiera tienen a su lado la academia, sino que es expertos, entre comillas, sobre cuestiones tributarias regresivas o qué sé yo? Eso. ¿Alguien más? Es un placer estar en la presentación del libro, Atilio, me da mucho gusto, y también Ángel estar aquí escuchándoles. Yo he leído a Vargas Llosa con mucho cuidado los últimos 10 años de mi vida, y más bien mi pregunta tiene que ver con
el contenido de los libros de literatura de Mario Vargas Llosa lo estás analizando, asumiendo que no es literatura estricto sentido, sino que tiene un discurso político detrás, porque me parece interesante aclarar desde qué perspectiva se lee, por ejemplo, Conversación en la Catedral, ¿no? Desde qué perspectiva se lee Lituma en los Andes. Es decir, estoy analizando el texto haciendo una crítica literaria, o estoy analizando el texto donde la crítica literaria asumo que tiene un subterfugio político. Por lo demás, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, arranca. Bien, primero que nada, gracias por las observaciones. Sobre lo de Ellen Maxin, sí, por supuesto. Ellen Maxin es una autora fundamental y esa traducción que se hizo acá en México es de enorme importancia. Lamentablemente falleció hace unos pocos años. Ellen era muy amiga mía, digamos, y trabajamos mucho, inclusive en cursos en el campus virtual que organizamos en Claxo. Y realmente ella fue una de las que más claramente planteó todo este tema de la distinción necesaria que teníamos que hacer entre el liberalismo como una doctrina filosófica que exalta al individuo y sus derechos irrestrictos frente al Estado y frente a la coerción de la comunidad y la colectividad, y la democracia que encarna básicamente la idea del autogobierno del pueblo. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en la ciencia política, en donde la hegemonía de la ciencia política norteamericana es total y se ha penetrado prácticamente en todas las universidades públicas y privadas, inclusive, digamos, algunos pensamientos propios del modelo así de la ciencia política americana se encuentran difundidos, digamos, en países en donde, bueno, hay un proyecto político completamente distinto y, sin embargo, el peso de la academia como administradora de sanciones y recompensas para los académicos, sobre todo para los jóvenes, es muy importante. Y por eso la obra de ella, al establecer esa distinción tajante entre capitalismo y democracia y ver de qué manera los análisis contemporáneos han diluido por completo el tema de la clase. El tema de la clase prácticamente ha desaparecido. Es casi una palabrota hablar de clases sociales hoy en día en un evento académico. La gente lo mira a uno como si fuera un superviviente de la época de los dinosaurios. ¿No es cierto? Ya no hay más clases, hay identidades ahora. Hay identidades, no hay más clases. Por lo tanto, la idea de lucha de clase es un anacronismo. Acá lo que tenemos ahí está la identidad popular, la identidad de género, la identidad de edad, etaria, etcétera. No hay más clases. Es todo un proyecto muy bien pensado. Tenemos que ser cuidadosos y José lo ha dicho muy bien, la necesidad de estudiar la derecha y todos los artilugios y los dispositivos con los cuales la derecha se ha ganado la conciencia de las masas populares en todo el mundo. No creamos que este es un fenómeno solo nuestro, ¿verdad? Está profundamente arraigado. En los Estados Unidos la creencia de que no hay clases sociales está arraigada, pero profundamente en gente que son marginados, excluidos, oprimidos, que no tienen seguridad social, que no tienen asistencia médica, que están dependiendo, digamos, de la voluntad divina de que no se la lleve el otro mundo de un saque, porque no tienen protección alguna, y les habla de clases y conflictos y te miran, digamos, el mundo académico, esto es una antigualla, las clases son un fenómeno del siglo XIX, ya no más. Bueno, Ellen ha hecho una contribución decisiva en muchos de sus textos, algunos anteriores, y yo por eso la cito acá en la parte final de mi libro, así que sí, eso es fundamental. ¿Cómo hacemos para ganar la batalla? Bueno, los chicos pueden ganar batallas contra las grandes potencias, ¿verdad? David le ganó a Goliat, por lo menos eso dice la Biblia, hay que tomar las cosas muy en serio. Vietnam derrotó a los Estados Unidos militarmente. O sea, el hecho de que nosotros nos enfrentemos a un enorme aparato, durísimo, ¿no es cierto? Y es muy sutil a la vez, duro y sutil, que penetra, digamos, de una manera increíble a través de desarrollos modernos de las neurociencias en la mente de la gente. Es una batalla tremenda que podemos dar. Hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación están en manos de ellas. Están en manos de ellos.
Digo, en el caso de los países de América Latina, se calcula que el 95%, ¿no es cierto?, de los medios responden a grandes conglomerados oligopólicos que dominan sin ninguna clase de mediación el flujo de las noticias y de las informaciones. Pero bueno, los desarrollos tecnológicos modernos permiten hoy liberar una batalla apelando a estos aparatitos. Yo acuñé una expresión que algunos la han tomado muy mal, pero digo que en la batalla de ideas, y lo repito, en la batalla de ideas, esta es nuestro fusil de asalto Kalashnikov. ¿Está claro? Ese fusil de asalto hecho por Kalashnikov, que era este ingeniero soviético, ¿no es cierto?, que según la propia tropas de los Estados Unidos, el Pentágono, dicen que es mejor que el fusil de ellos. Insuperable hasta el día de hoy el Kalashnikov. Bueno, tenemos esto nosotros, porque no podemos construir, digamos, una red de medios tan grande como tiene la derecha, pero sí podemos dar batallas. Claro, son batallas muy difíciles, pero les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estuve hace unas pocas semanas en Venezuela, en vísperas del apagón. El avión salió y al poco rato ya vino el apagón. De hecho, hubo un ensayo. El avión salió con 2 horas de retraso el sábado aquel. Estaba yo con Cato Arconada y Carlos Aznar, estábamos los tres en el aeropuerto y de repente se fue toda la luz. No había luz, pero para nada, ni siquiera los generadores pudieron funcionar porque había habido un sabotaje también, ¿verdad? O sea que vi eso. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Bueno, sabemos bien el famoso concierto, sabemos la operación del puente, sabemos luego la reunión en Bogotá, en donde nada menos que un vicepresidente de Estados Unidos llega a Bogotá para reunirse con sus pares de América Latina, y el único que estaba ahí como presidente era Iván Duque, y bueno, este otro fantoche que es Juan Guaidó, que no representa absolutamente nada, es un espectro, una ilusión, un espejismo, ¿verdad? Como ya ahora se ha comprobado, digamos, ¿quién le puede creer ahora a Juan Guaidó? ¿No es cierto? Pero la prensa instaló la idea del éxito del concierto, que fue un fracaso, esperaban 250.000 personas, llegaron 25.000, del éxito de la operación del puente, que fue, digamos, una atrocidad perpetrada por la gente, los mercenarios contratados por la derecha venezolana, a los cuales fue a saludar Iván Duque. Ustedes se imaginan Iván Duque desde un puente saludando abajo, estaban estos mafiosos preparando los cócteles Molotov, las bombas incendiarias, y Duque saludándolo, y la gente, bueno, esa gente fue contratada por la derecha venezolana y colombiana, ¿verdad? Y sin embargo aparecía como que los que atacaron los camiones fueron los chavistas que estaban del otro lado del puente, que ni siquiera podían llegar. Y la tercera gran operación, la operación del apagón, ¿verdad? En donde se dijo el apagón es producto de las fallas técnicas, falta de mantenimiento, etcétera. Bueno, un grupo pequeño de jóvenes, ¿cómo llamarles? Periodistas, comunicadores sociales, militantes venezolanos, ¿verdad? Armados de esta Kalashnikov informática, salieron a la calle y empezaron a buscar noticias y a documentar las noticias, y demostraron la falacia de todo esto, el fracaso del concierto, la falsedad de las informaciones que se daban sobre el puente, el fracaso rotundo de la reunión de Bogotá, en donde llega Michael Pence y es recibido por cancilleres o vicecancilleres de América Latina, con una pérdida total de credibilidad. ¿Cuándo antes un vicepresidente americano iba a ser recibido por vicecancilleres? Nunca. En las buenas épocas del imperio estaban todos alineados ahí, haciendo la guardia y la venia al vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, y demostraron además que el apagón era un apagón que había sido originado en Estados Unidos y que era parte de la guerra de quinta generación de la utilización de la informática para destruir cualquier país, ¿verdad? Nadie les creyó, pero 2 semanas después el New York Times tuvo que reconocer, ¿no es cierto?, que efectivamente el apagón se había producido por causas que podían ser originadas en los Estados Unidos, que era un apagón que tenía una génesis informática, que luego la propia CNN reconoce el fracaso de la reunión de Bogotá y de la operación del puente, y finalmente la revista Forbes, nada menos de Estados Unidos, amplía todo esto planteando cómo esta clase de apagones puede ser producido contra países a los cuales se los quiere destruir. Dice, sería razonable pensar de que el caso de Venezuela se inscribe en eso. Ahora, fíjense qué cosa interesante, ¿verdad? Todo esto aparece y 3 semanas después
hay una orden ejecutiva del presidente Donald Trump poniendo a Estados Unidos en alerta sobre el ataque con pulsos electromagnéticos. O sea, probaron cómo lo podían hacer en Venezuela. Se dieron cuenta que lo podían hacer. Pero hoy apareció el villano de la película, apareció Vladimir Putin, que en este ajedrez geopolítico, una vez que vio lo que pasó en Venezuela, ¿qué hizo él? Bueno, no me pidan pruebas porque estas cosas no hay pruebas. Estamos hablando de secretos de Estado, ¿verdad? Pero hay coincidencias sospechosas, que en la ciencia decimos, bueno, hay una concordancia que autoriza a pensar una hipótesis de que el apagón informático que nos dejó sin Facebook, sin Messenger, sin Instagram, sin varias redes sociales, fue un mensaje de los rusos o de Putin, iba a decir la Unión Soviética porque estoy trabajando sobre el pensamiento de Bolsonaro. Es una contradicción en términos, pero bueno, Bolsonaro dice todavía hoy que la Unión Soviética está atacando Brasil, tú sabes, una cosa increíble, tengo las citas por ahí. Pero claro, digo, no, es una cosa, por eso digo, hoy en día ya el realismo mágico de García Márquez ha sido superado, digamos, en la política latinoamericana con Bolsonaro y Macri, por ejemplo, o el rey de España hablando de José Luis Borges, digo, por favor, en un congreso de la lengua castellana, en un congreso hablando de José Luis Borges, ¿verdad? En vez de Jorge Luis, por favor. Bueno, pero ahí ya, con este tema del pulso electromagnético, evidentemente esto es la expresión de la guerra de quinta generación. Entonces, respondió, podemos, lo que hicieron los chicos venezolanos es una maravilla, porque obligaron a la CNN, al New York Times y a la revista Forbes a reconocer que lo que se había dicho era una mentira. Esto nos tiene que dar ánimo y tenemos que aprender a utilizar esta Kalashnikov informática que tenemos nosotros acá. Esto no es solo para sacar fotos y llamar por teléfono y jugar con el WhatsApp. Esto es para publicar. Yo lo que les pido, a donde vayan, simplemente hay un botoncito, cualquiera lo puede hacer, lo he aprendido a hacer yo, digamos, en la tardía adolescencia en la que me encuentro. ¿Cómo no lo van a hacer ustedes? ¿Verdad? Filman lo que vean, porque lo que hicieron estos chicos y estas chicas allá en Venezuela fue simplemente mostrar lo que todo el mundo veía, pero que los medios te lo ponían de una manera tergiversada. O sea, cuando llega Guaidó no había más de 2 o 3 mil personas, ¿verdad? Pero tú con un foco bien concentrado puedes crear la impresión de una enorme multitud, o al mismo tiempo puedes hacer lo contrario cuando se trata de los chavistas. Por lo tanto, tenemos esas armas y se puede luchar y se pueden lograr avances muy significativos. Bueno, sobre no tienen la razón pero dominan, me decía el compañero de Chile. Sí, es cierto. Por la razón o la fuerza, dice, no el escudo nacional chileno, digo, y estos tipos por la fuerza, con una oligarquía política. Yo, mira, durante muchos años no fui a Chile, yo viví muchos años allá, viví 6 años y me tocó ver toda parte de la época final de Frei y el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Y bueno, no fui primero por una cuestión de instinto de supervivencia, porque la casa que yo dejé la arrasaron los pinochetistas buscando armas, imagínate yo que no distingo entre una Kalashnikov y un arcabuz, pero bueno, y cuando volví, y después de mucho tiempo, y ahora que estoy yendo mucho más a menudo porque me interesa mucho, en Chile hay un reverdecimiento de la política muy fuerte con los jóvenes y las mujeres, que van a dar una gran sorpresa en los próximos años en Chile, acabando con esa oligarquía decadente de carcamanes políticos. Oye, todavía figura como una de las personalidades prominentes de la política chilena Andrés Saldívar, que cuando yo era un niño prácticamente que llegó a Chile ya era un personaje importante y sigue siéndolo hoy, 50 años más tarde. Y esta gente después critican a Evo Morales, que quiere perpetuarse en el poder. Ellos llevan 50 años esa oligarquía, en donde se ha especializado en episodios de mega corrupción. Le han entregado el litoral marítimo de Chile a 7 familias que controlan totalmente todo lo que pasa en ese litoral marítimo, la riqueza enorme que tiene el litoral marítimo chileno. Y han privatizado el agua desde sus fuentes. O sea, no la distribución. Es más, imitando alguna legislación que hay en algunos países europeos, ¿no es cierto? Tú no puedes tomar agua de la lluvia, porque si te sorprenden te pueden poner una multa, porque esa agua no es tuya, tú no te puedes apropiar de esa agua, aunque caiga en el patio de tu casa, ¿verdad? Entonces, eso en Chile está cambiando. Y yo creo que
esa dominación que tienen ahora está temblando, por eso están apelando cada vez más a la fuerza y no tienen mucha escapatoria. Pudieron haber perdido la elección con Piñera, pero te digo, la próxima yo creo que va a haber un cambio muy significativo. Ya hay, digamos, indicios muy claros de esa transformación que se viene en Chile, así que yo tengo mucha confianza en lo que va a pasar ahí. Y la pregunta final que me hizo ya la compañera sobre cómo lo leí. Bueno, ¿cómo leía Vargas Llosa? Bueno, según los libros, ¿verdad? El libro lo leo no como literatura, este es un ensayo político. Este es un texto político y por lo tanto lo someto a los rigores del análisis político de un texto. Por eso tiene tanta cita, porque lo que hice fue leer cuidadosamente, buscar cada fuente, verificar la fuente, lo que decía la fuente, dónde estaba y hacer una interpretación a ver si era coherente con la que decía Vargas Llosa o no. En la enorme mayoría de los casos no era coherente y se demostró que Vargas Llosa es un adicto a contar mentiras que parezcan verdades, ¿verdad? Y lo hace. Lo que pasa es que lo hace con una escritura tan elegante que uno, queda medio deslumbrado. Por eso la idea del hechicero, ¿verdad? El hechicero es el que te deslumbra con sus malas artes, que te deja absolutamente sometido, subordinado, indefenso, sin palabra. Es muy difícil la crítica a este libro, pues está muy bien hecho. Ahora, hay detallecitos y, como decía Fidel, Dios no existe, pero están los detalles. Y yo, que soy fidelista a muerte, busco los detalles. Por ejemplo, en casi todos los autores, Ángel, en donde él hace una cita, al final, como Vargas Llosa no es tonto y es un tipo muy erudito, dice, bueno, es cierto que en algunos aspectos esta gente, por ejemplo, von Hayek es reaccionario y no es lo que un demócrata quisiera, pero su exaltación del libre mercado es importante porque abre las puertas a una economía libre de la interferencia estatal. O digamos lo que dice también de Popper, ¿no es cierto? Por eso hablo del cerrajero, que Popper con todo esto de la sociedad abierta, ¿no? ¿Qué sociedad abierta? Al fin y al cabo, después de 500 páginas de su libro sobre la sociedad abierta de sus enemigos, ¿no es cierto? Lo que Popper propone es avanzar en un proceso de reforma educativa, pensando que con una educación de calidad para todos se podía construir una sociedad más justa, más igualitaria y menos diferente de la que tenemos hoy, o muy diferente de la que tenemos hoy, ignorando los datos que demuestran que con solo la expansión del sistema educativo tú no cambias la sociedad. Necesitas algo más, tienen que ver con los medios de producción, tienen que ver con la vieja lucha de clases y la dominación y la explotación y todo eso, ¿verdad? O las contradicciones que tienen varios de esos autores que en el fondo tienen planteamientos muy reaccionarios y Vargas Llosa, bueno, no puede ignorarlos porque sabe que si no habría un flanco muy grande a sus críticos, pero eso evidentemente demuestra que él es muy hábil en hacer todas estas presentaciones, dejar de lado los aspectos más cuestionables del pensamiento de esos autores, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, finalmente lleva el agua para su molino. Por supuesto, el libro cuando salió tuvo un éxito extraordinario en todo el mundo hispanoparlante, creo que ya está traducido a varios idiomas. Bueno, en el fondo esta es la razón por la cual yo le he dedicado tanto tiempo a esto, aparte de los otros libros de él, ¿no es cierto? Que en donde puede ser sometido a una crítica literaria, pero eso no es mi campo, yo sería incapaz de hacer una crítica literaria. Puedo decir si disfruto de esos libros o no, y realmente muchos de los libros de él los he disfrutado. Y les vuelvo a repetir y termino con esto, cuando uno lee El sueño del Celta, al cual te referiste tú, creo, o José, bueno, El sueño del Celta es un libro magnífico, extraordinario. Extraordinario como pieza literaria, y cuando uno mira los argumentos de Roger de Casman, este irlandés maravilloso que está contra los belgas ahí en el Congo y luego en la Amazonía, los argumentos que Vargas Llosa pone en la boca de Roger de Casman son argumentos extraordinarios, de un antiimperialismo, un anticolonialismo así al pie de la letra, lo cual deja abierta esta otra preocupación. Bueno, este hombre sabe lo que es el imperialismo, el colonialismo, ¿por qué se fue del otro lado? Es decir, no es un tipo ignorante como muchos otros, ¿verdad? Que no tienen ni idea de lo que es el imperialismo, el colonialismo, la opresión, pero él sabe, lo describe con una precisión extraordinaria en El sueño del Celta, y sin embargo está del otro lado. Y un poco la idea es que nosotros tenemos que dar esa batalla para que
muchos estudien ese pensamiento de la derecha en la versión de Vargas Llosa, en la versión de Octavio Paz, que es otro autor al cual yo he seguido mucho y que también es un formador de la opinión pública. Yo viví en México en los años en donde la palabra de paz era palabra sagrada. Finales de los 70, principios de los 80, digamos, la palabra de Octavio Paz era el sentido común que cualquiera que viviera en México tenía que seguir, ¿verdad? Y entonces tenemos que salir a dar el debate contra aquellos. Yo no digo dejar de lado el debate teórico más profundo, ¿verdad? Con las grandes cabezas del pensamiento liberal, pero sobre todo dar el debate con aquellos que son los grandes diseminadores de esas ideas, a los cuales hay que combatir si es que queremos construir duramente una sociedad mejor. Jorge, digo, 2 minutos para citar a Tilio. Es que yo pensaba cuando hablara leer esto que es con lo que termina el libro de Atilio, y el tiempo no me lo permitió, es muy breve. Dice: fiel a sus mandatos, el hechicero prosigue incansablemente, desplegando sus malas artes, gracias a su bien remunerada labor, mientras los pueblos de nuestra América se revuelven en la injusticia, el desánimo, la desesperación. Pero, don Mario, no se haga ilusiones, no por mucho tiempo más. El ciclo emancipatorio abierto por la Revolución Cubana y potenciado a escala continental por el ascenso a la presidencia de Hugo Chávez Frías, cuyo 20º aniversario se cumplió el 2 de febrero de 2019, sigue su curso. Ha sufrido algunas derrotas, sobre todo en Argentina, y por una vía inconstitucional e ilegal en Brasil, y ha perdido algo de su fuerza, pero ha logrado que México, habiéndose liberado del yugo del bipartidismo neocolonial de priistas y panistas, se incorpore tardíamente a esta marcha. Los tropiezos en Argentina y Brasil y la incalificable traición de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana han sido una fuente de aprendizaje político para las grandes masas. Cuando retomen el impulso, ahora aletargados, ya no volverán a cometer los errores del pasado. Han comprendido que la derecha jamás será una oposición leal que apuesta a la democracia. Por lo tanto, y radicalizarán sus políticas para neutralizar definitivamente cualquier tentativa restauradora promovida por el imperio y sus lugartenientes locales.